Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal todos? ¿Qué les pareció el día de ayer, el fin de semana de liderazgo? ¿El nuevo producto les gustó? ¿La primicia de nuestra nueva familia, Herbalife Nutrition? ¿Todo en orden? Muchísimas gracias a nuestra maestra de ceremonias por esta presentación y esta oportunidad de poder compartir con ella y de nuevo poder estar con ustedes. En verdad, yo les agradezco la oportunidad de poder platicar, de poder transmitir el conocimiento y sobre todo disfrutar juntos con la misma familia que es Herbalife Nutrition. El día de hoy vamos a platicar la importancia de la fibra. Se estuvo manejando durante el fin de semana de liderazgo. La doctora Rocío, Mariana y un servidor dimos una plática con referencia a esto para presentar el nuevo integrante de la familia Herbalife, que es Active Fiber sabor piña coco. Todo esto con la única finalidad de promocionar no solamente el producto, sino de dar a conocer la importancia o lo importante que es incluir la fibra en nuestra alimentación diaria. La fibra es indispensable, esto no es nuevo. Esto se ha estudiado desde 1970, pero anteriormente ya se utilizaba, solamente que en 1970 ya hubo un método científico y es que ya se pudo justificar por qué la fibra es importante. Desgraciadamente, según la encuesta nacional de nutrición y salud que se hace en nuestro país, con resultados del 2018, hace referencia a que en México estamos consumiendo menos de 20 gramos por día de fibra. En promedio estamos entre 16 y 18 gramos por día de fibra, siendo que la recomendación internacional va de 25 hasta 35, e investigaciones han reforzado que un consumo de más de 40 va a otorgar otro tipo de beneficios. Pero en promedio, para todas las edades, recomendamos, edades me refiero a adultos, muy importante, adultos. Más adelante hablamos cuál es la recomendación en niños, pero ahorita en adultos hago referencia que va de desde 25 a 35 gramos. Entonces, la finalidad de esta plática es reforzar la importancia de la fibra y sobre todo, dónde la podemos encontrar. Siguiente diapositiva, por favor, vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra presentación. Perdón, es que no alcancé a comer y pues me agarraron ahora sí. Nada, me faltó el té. Pues vale, antes que nada, recordarles que todo lo que nosotros estamos haciendo está basado y está justificado en un método científico. ¿A qué me refiero? Nunca sacamos la información debajo de la manga por arte de magia. Todo lo que estamos haciendo va centrado en estudios, en investigación y años de proceso. Todo esto siempre nos estamos respaldando de universidades como UCLA, por ejemplo, el Laboratorio de Nutrición Celular o el Laboratorio Molecular Mark Hughes. Todos esos lugares, además de otros en Rusia, Alemania, Brasil, en los demás países donde nosotros nos encontramos en área de investigación, pues constantemente estamos visualizando y buscando nuevas formas o nuevas metodologías o maneras de poder dar la mejor nutrición. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Por eso nos acompañamos de doctores como el doctor David Heber, experto en lo que es proteína, y pues qué más les puedo decir de nuestro premio Nobel, el doctor Luis Ignarro. Pero antes de eso, o mejor dicho, pero además de eso, el doctor John Abunobi. Saben, como ustedes saben, es nuestro nuevo CEO, bueno, ni tan nuevo, ya tiene un par de años, pero la magia de este doctor es esa, que es médico. Es la primera vez que tenemos a un médico representando a Herbalife Nutrition. Es nuestro director general. ¿Y qué les puedo decir? Médico, pediatra, salubrista, ha participado en cuestiones empresariales, tanto privados como salud pública y demás, en gobernación de Estados Unidos, y actualmente nos representa. Un líder que, como les dije, está incorporando su visión, sus valores y su filosofía en Herbalife Nutrition. Filosofía que todos nosotros compartimos. Al final de cuentas, todos queremos lo mismo, un envejecimiento saludable. Siguiente diapositiva, por favor. Además del doctor John, del doctor Luis Ignarro, del doctor David Heber, pues, ¿qué les puedo comentar? La doctora Rocío. ¿Qué más se puede decir más que su nombre? El doctor Ken también, el doctor Luigi. Todos ellos forman parte de los 30 especialistas que somos parte de este grupo de área científica o área médica dividida en nutrición y medicina. ¿A qué va enfocado? Ustedes ubican en el grupo de NAPS, donde Mariana es parte de él, nuestra representante en México, o el grupo de DAPS, donde está la doctora Rocío, está el doctor Nathaniel, sobre todo, no lo olvidemos, que ya lo extraño, por cierto.
Pero la única finalidad que nosotros tenemos es compartir ese mensaje que sale de nuestros científicos, ese mensaje donde estamos buscando el beneficio común. Les reitero, todos queremos lo mismo, un envejecimiento saludable, porque no es lo mismo llegar a los 60 y no poder caminar que tener 80, 85 y estar en maratones. Esa es la meta que todos nosotros tenemos. Y mientras más pronto estemos abonando a un envejecimiento saludable, pues obviamente vamos a obtener mucho mejores resultados. Nunca es tarde para empezar a cuidarlos, recuerden eso. Siguiente diapositiva, por favor. Por eso es que la fibra, considerada un alimento funcional, recuerden que el término de alimento funcional inició en Asia, específicamente en Japón, en la década de los 80 del siglo pasado, haciendo referencia que eran esos alimentos que ayudaban a las poblaciones o a la población a mantener su salud. ¿Por qué? ¿De qué me sirve llegar a altas edades, por ejemplo, 70, 80 años, con múltiples enfermedades? Es mejor buscar una buena alimentación que favorezca ese estado de salud para que yo pueda llegar a esas edades sin ningún tipo de problema o con mínimos problemas. Esa es la importancia de la fibra, donde, como les comentaba, estudios epidemiológicos han relacionado el consumo de fibra con la precaución o la prevención para la aparición de ciertas enfermedades crónico-degenerativas no transmitibles, como ya conocemos lo que es cáncer, hipertensión y diabetes. El consumo de fibra se relaciona para la prevención de estas enfermedades, además de otras, específicamente del sistema gastrointestinal, en el área del colon, por ejemplo, los divertículos o la diverticulosis. Todo esto lo va a favorecer el consumo de fibra. Pero entonces, ¿qué es la fibra? ¿Cómo funciona la fibra? ¿Cuánto requiero de fibra? La fibra es un prebiótico. ¿Y qué es un prebiótico, por cierto? ¿Y dónde la puedo encontrar? ¿Dónde encuentro la fibra? Siguiente diapositiva, por favor. Desde un punto de vista biológico, vamos a definir la fibra dietética por la característica en que está compuesta, que son polisacáridos vegetales. Los polisacáridos son carbohidratos específicos del reino vegetal. Además de que va a tener cierto tipo de componentes que solamente encontraríamos en ese reino. La recomendación que se hace de la misma va aproximadamente de 25 hasta 35. Promedio vamos a manejarlo en 30 gramos. Y estudios recientes, como les comentaba al inicio, ha hecho referencia a que un consumo mayor a 35 gramos va a tener otro tipo de beneficios. Pero a final de cuentas, lo que todos estamos buscando es la salud gastrointestinal o la adecuada función digestiva, en donde la fibra se relaciona completamente con estos beneficios, porque la ausencia de fibra se relaciona con alteraciones de este sistema. Yo les pongo un ejemplo. Es muy común, vamos a hablar un poquito de lo que es cáncer de colon. Es muy común que los descendientes asiáticos que viven en Occidente, específicamente en Estados Unidos, sean más proclives al padecer enfermedades del colon. Lo raro es que las regiones oriundas, de donde ellos son, mejor dicho, en Asia, pues no es común que ellos tengan este tipo de problemas. ¿Cuál es la diferencia entonces de estar viviendo en Asia a cambiarse a Occidente? La dieta. La dieta que ellos mantienen en Asia es rica en fibra, a diferencia de Occidente, que es rica en refinados. ¿Qué quiere decir? Quitar todo lo benéfico y solamente dejarme o arrojarme las calorías vacías. En pocas palabras, piensen en un pan blanco. Piensen en un pan con fibra y un pan blanco. Definitivamente el pan con fibra o el pan integral es mucho mejor que el pan blanco. ¿Por qué se beneficia uno u otro? Cuestiones culturales. Pero desde ahí viene la cuestión importante de que debemos de preferir siempre aquellos alimentos con fibra y evitar aquellos que sean refinados o, mejor dicho, que se les quite la fibra. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la fibra? Es un polisacárido, es un polímero. Forma la estructura de frutas y vegetales. Cuando nosotros consumimos estas frutas y vegetales, obtenemos esos beneficios. Y los beneficios van enfocados en la diferencia que es fibra soluble e insoluble, que vamos a verlo un poquito más adelante. Pero hace referencia en que nuestro cuerpo no lo puede metabolizar y al no metabolizarlo, lo va a expulsar. La ventaja es que al expulsarlo también va a arrojar otras cuestiones tóxicas o otras cuestiones, mejor dicho, no benéficas para nuestro organismo y va a beneficiar lo que es el peristaltismo o el movimiento intestinal para dar prisa a la expulsión de todo aquello que no nos sirve. Entonces,
más que un alimento, más que un ingrediente de las verduras y frutas, es un concepto de salud. Va a formar parte de nuestro estado de salud, indispensable todos los días. Les reitero que el bajo consumo de fibra se ha relacionado directamente con obesidad, diabetes, cardiopatías y pues hasta cáncer de colon. Todo eso se ve relacionado. Ya en un país como en México, en donde sabemos que aproximadamente el 75% de nuestra población tiene sobrepeso o obesidad y todas las complicaciones que esto conlleva, que además tiene un bajo consumo de fibra, podemos hacer ese match, esa referencia directa entre que bajo consumo de fibra es igual a sobrepeso, obesidad y a todas las enfermedades crónico-degenerativas. Por eso es que si ustedes están buscando un control de peso o un plan para mejorar su salud, la fibra es indispensable en esto. Siguiente, por favor. Les comentaba también que vamos a dividirlo entre fibra soluble y fibra insoluble. A grosso modo, la fibra insoluble, como su nombre lo dice, el cuerpo no logra hacer ningún tipo de metabolismo en ella o no logra asimilarla de ninguna manera. Por lo tanto, así como la consumimos, la estamos expulsando mediante la evacuación. El beneficio que esto refiere es que al momento de consumirla, aceleramos nuestro sistema gastrointestinal, específicamente el movimiento o el peristaltismo, perdón, para que rápidamente salga aquellas cuestiones malignas que si se mantienen mucho tiempo en nuestro intestino pueden desarrollar procesos inflamatorios o pueden desarrollar lo que conocemos comúnmente como una colitis. Por eso es que la fibra insoluble cumple esa función de favorecer que todo salga en tiempo y forma. Eso es lo importante. Y la fibra soluble es benéfica sobre todo para control metabólico. ¿A qué me refiero? Soluble sí logra mezclarse con otro tipo de moléculas y con el alimento y forma una capa, forma un gel que al estar pasando va a favorecer la absorción de los nutrientes, disminuyendo el índice glucémico y eliminando lo que es colesterol malo. Por eso es que relacionamos el consumo de fibra con beneficios para la salud cardiovascular, también con beneficios para la salud metabólica, como lo sería la diabetes mellitus. Además del correcto funcionamiento de nuestro colon, lo cual va a evitar que tenga procesos patológicos carcinogénicos. Por eso es importante la fibra. La combinación entre fibra soluble e insoluble es de 3 a 1. 3 a favor de insoluble con 1 a favor de soluble. Esta combinación es importante. ¿Por qué? Porque de esta forma estamos dándole al cuerpo lo que necesita. Entonces nosotros cuando estemos buscando fibra, tenemos que especificar qué cantidad hay de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Pero ¿cómo funciona la fibra? Bueno, a final de cuentas, vamos a afirmar, obviamente, que las propiedades fisiológicas de la fibra van a conferir o van a favorecer la salud gastrointestinal. Punto. Como Mariel les ha comentado en pláticas anteriores, el intestino es como nuestro segundo cerebro. El intestino tiene una capacidad única para absorber, metabolizar y sobre todo una independencia del resto de nuestro sistema. Nuestro intestino puede responder hasta nuestros cambios de humor o puede responder hasta las circunstancias de estrés psicológico o estrés físico. Todo eso va enfocado en que vamos a aprovechar o vamos a desechar alimentos, aprovechar aquellos que necesitamos y también desechar aquellos que probablemente necesitamos, no necesariamente los que no necesitamos, acelerando los tiempos o recortando los mismos. Por eso es que se le dice entonces que el segundo cerebro está en el intestino. Además de eso, ese segundo cerebro se va a encargar de la cuestión inmunológica. Gran parte de nuestro sistema inmunológico lo vamos a encontrar específicamente en el tejido que está en el intestino delgado y grueso. ¿Qué quiere decir? Que las enfermedades entran por la boca. Todos los problemas, o la mayoría de ellos, entran por la boca. Imaginen ustedes la cantidad de antígenos, de patógenos que estamos alimentándonos cuando tomamos malas decisiones. Y si a eso le estoy sumando que no tengo una buena ingesta de fibra, pues obviamente va a haber alteraciones. Alteraciones, como les platicaba, una inflamación intestinal o una colitis, mejor dicho, irritación de la misma, o todos los problemas que ustedes han conocido o han escuchado que las personas que se alimentan mal llegan a tener. Entonces, ¿cómo es que funciona?
Yo ingiero la fibra junto con mis demás alimentos, aproximadamente de 25 a 35 gramos, y esto va a tener un funcionamiento de mi sistema intestinal y va a absorber mejor los alimentos, reduciendo el índice glucémico para evitar las hiperglucemias. Además, la salivación que voy a estar favoreciendo, que voy a estar formando, va a cambiar el pH. Ese pH que va a ayudar a evitar las bacterias en los dientes y que una vez que también pase el colon, va también a propiciar la alimentación de bacterias buenas. Por eso es que decimos que es un prebiótico. Un poquito más adelante lo vamos a tratar. Con la absorción de la fibra, también estoy eliminando el famoso colesterol malo, el que se conoce como LDL o Low Density Lipoprotein. Este LDL van a ser ácidos grasos, bueno, lipoproteínas, mejor dicho, que se van a empezar a pegar en las arterias, que van a empezar a obstruir la luz arterial. Recuerden que por las arterias pasa la sangre. Piensen en una manguera. Si yo obstruyo esta luz, pues obviamente la sangre no va a pasar bien y el corazón tiene que aumentar la presión para pasar la sangre. A eso se le llama hipertensión arterial sistémica. Entonces, si yo estoy eliminando el LDL gracias a la fibra, pues obviamente voy a mantener limpia esa luz arterial para que la sangre pueda estar fluyendo sin ningún problema. Por eso es que relacionamos la fibra con salud o colesterol bueno, evitando así el colesterol malo. Perdón. Siguiente, por favor. Les mencionaba previamente que la fibra, como prebiótico, piensen en la fibra como un fertilizante. Nosotros aproximadamente tenemos como 5 kilogramos de bacterias en nuestro intestino, para que sea una idea, ¿eh? Son 10 veces más bacterias que células, porque recuerden que las bacterias son más pequeñas que una célula. Entonces, si se dice que tenemos 100 billones de células, multiplíquenlo por 10 y es la cantidad de bacterias que tenemos. Y calculando aproximadamente serán como 5 kilogramos de bacterias solamente en nuestro intestino, específicamente en el colon. Pero es entre bacterias buenas y bacterias malas. Definitivo, las bacterias buenas favorecen una adecuada digestión y las bacterias malas pues van a traer consigo procesos patológicos o gastrointestinales que van a provocar enfermedades o inconvenientes que todos hemos conocido alguna vez. Pero si yo estoy asegurando o favoreciendo el alimento para esas bacterias buenas y esas bacterias buenas no permiten el crecimiento de las bacterias malas, pues imaginen los beneficios que voy a obtener. Beneficios, como les decía previamente, prevención para enfermedades crónico-degenerativas no transmitibles. Más que demostrado, más que estudiado, que dieta baja en fibras es igual a sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y hasta un cáncer. Es ahí donde la fibra tiene el fundamento o tiene esa importancia. También como prebiótico. Siguiente, por favor. ¿Pero dónde la encuentro? Pues vale. Sabemos que esta fibra soluble e insoluble la podemos encontrar en pan integral, como ya les decía, muy importante el pan integral, olvídense del pan blanco. El pan blanco fue una cuestión social que ya no aplica en estos tiempos, por lo tanto, el pan integral es lo que debemos de favorecer en nuestra alimentación. La soya también es rica en fibras, las lentejas y otras leguminosas también son ricas en fibra, las frutas, las almendras. Pero ¿cuál es el problema de los modos naturales en donde encontramos la fibra? Pues que además de la fibra tienen calorías. Ahora imaginen que yo estoy pensando en un control de peso. En este control de peso, ¿qué quiere decir? Que tengo un control de mis calorías, que yo no quiero consumir más de ciertas calorías. Pero si yo necesito fibra y sé que necesito de hasta 30 gramos en promedio de fibra y 2 rebanadas de pan integral me van a dar apenas 6 gramos de fibra, ¿qué quiere decir? Que al día necesitaría comer 10 rebanadas de pan integral para conseguir los 30 gramos, pero esas 10 rebanadas de pan integral serían aproximadamente 2.150 calorías. Y así también pasa con lo que son las frutas. Las frutas benéficas en todos los sentidos, pero la recomendación son 5 por día. ¿Por qué? Porque también tienen calorías. Las almendras, pues ni se diga. Todo en exceso, pues me va a traer ciertas repercusiones. Y si yo quiero controlar mi peso, debo de favorecer aquellos, vamos a decir, los complementos alimenticios que me estén otorgando la fibra sin ese exceso de calorías. Por ejemplo, siguiente, por favor. La otra manera en donde encuentro la fibra, pues ya todos lo conocemos. Active Fiber Complex. En este caso, el sabor manzana.
Aquí yo estoy encontrando aproximadamente 5 gramos de fibra por porción. A final de cuentas, yo estoy obteniendo lo mejor de la fibra, cuidando lo que es mi ingesta calórica, para de esta forma asegurar el consumo hasta de 30 gramos sin aumentar la ingesta de calorías. Siguiente, por favor. Pero también conocieron el día de ayer al nuevo integrante. Este sabor que estamos manejando, piña coco, Complex Select. Ya recuerden que desde que tiene la palabrita Select, quiere decir que tiene características especiales. Entre esas características especiales son los sellos de identificación. ¿De qué me sirven estos sellos? Para darle confianza al consumidor. Así como yo les decía en cuestión de Fórmula 1, del índice glucémico bajo, que solamente en cierto momento lo tenía Coqui Sanquerin, no implica que los otros Fórmula 1 no sean de índice glucémico bajo. Pero recuerden que siempre necesitamos procesos para poder certificarnos y poder evidenciar la calidad de nuestros productos. En este caso, Fibra Complex Select Piña Coco ya viene con estas certificaciones, ya viene con estos sellos de acreditación, en donde definitivamente le está dando al consumidor una mejor manera de seleccionar aquello que necesita. Siguiente, por favor. Como otra característica que tenemos en nuestro nuevo producto es que aquí serían 6 gramos la porción de los 30 gramos que yo requiero. Obviamente estamos recomendando un tope de 2 consumos al día y llegando a nuestra meta de fibra. Y todo esto con fibras solubles e insolubles. Siguiente, por favor. Dentro de las características que vamos a encontrar también en este nuevo producto es que es libre de colorantes artificiales, siempre buscando o eliminando, mejor dicho, aquello artificial o que nosotros sabemos que no es tan benéfico como lo natural. Además de que no contiene gluten, es apto para vegetarianos, tiene el sello o el certificado de kosher, que quiere decir que ciertas religiones pueden estar, ciertas costumbres o ciertas sociedades pueden estarlo consumiendo sin ningún problema y reiterando, libre de organismos genéticamente modificados. Simple y sencillamente estamos tomando lo mejor de la materia prima y lo estamos ofreciendo con un sabor piña coco. Siguiente, por favor. Punto importante, muy, muy importante. Hay que dejar que se humedezca. Hay que dejar que ese polvo que nosotros estamos incluyendo en nuestra nutrición se humedezca bien, porque es necesario que se hidrate. Por eso les recomendamos que una vez que lo estén preparando en agua de 240 a 350 mililitros aproximadamente, dejen que se humedezca. La molécula de agua necesita hidratar este nuevo complemento alimenticio. Recuerden, si lo van a utilizar, dejen que humedezca bien, ¿vale? Para también así aprovechar lo mejor del sabor. Dejar que hidrate por unos segundos. Siguiente, por favor. Esta combinación entre Probiotic Advantage y la fibra, estamos obteniendo lo que es el probiótico y el prebiótico. En futuras pláticas, Mariel muy seguramente les va a platicar de esto. ¿Por qué? Porque es un tema indispensable entender que debemos de cuidar a nuestras bacterias benéficas. De ahí la importancia mejor de alimentarnos con fibra. Importante, fibra soluble, fibra insoluble. Siguiente, por favor. Con esto terminamos apenas la información. Todavía no acabamos. Tenemos más de 20 minutos para platicar un poquito. Quiero comentarles la importancia de una adecuada nutrición. Sabemos de antemano que el exceso de calorías se va a estar almacenando como tejido adiposo y no solamente se implica en comer bien, también necesitamos hacer ejercicio. La actividad física también va a favorecer la motilidad intestinal y sobre todo que la actividad física es la principal manera en que yo puedo quemar calorías. Recuerden que el sobrepeso es el exceso de calorías que no utilizamos. Entonces, el ejercicio, un mínimo de 30 minutos, idealmente 45 minutos en una combinación de aerobio, anaerobio. ¿Qué quiere decir? Caminar un poquito o trotar un poco, agitarse unos 30 minutos aproximadamente y un poquito de pesas no les haría mal. Si no es con pesas, con su propio peso pueden estarse ejercitando. Esto para mantener la tonalidad muscular, recordando que la musculatura es el principal captor de carbohidratos, de glucosa. Falta de músculo se relaciona con las hiperglucemias. Hiperglucemias va de la mano de la diabetes. Por eso, fibra, proteína, alimentación adecuada, hidratación, descanso, nuestra filosofía de Herbalife Nutrition, junto con actividad física, prebióticos, probióticos y omega 3, es una de las mejores estrategias para un envejecimiento saludable. Recuerden que ustedes
están abonando para su futuro, abonando para su salud. Todos queremos llegar a los 80 años haciendo maratones. Por eso es que les encargamos siempre un consumo responsable y un consumo adecuado de todos sus alimentos, de todos sus complementos, recordando que un complemento no hace magia si ustedes no tienen un estilo de vida saludable. Simple y sencillamente es complementar mi buena salud. ¿De acuerdo? Ustedes ya conocen los beneficios de la fibra, ya conocen las características de la misma y también dónde podemos encontrarlo. Ahora, con piña y coco, estamos dando todos los beneficios con un nuevo sabor. Esa es la única idea. Por eso es que hoy esta plática fue muy repetitiva en base a lo del fin de semana de liderazgo. Pero recuerden, siempre estamos dando más información y relacionándolo siempre con una adecuada nutrición, porque el objetivo que todos tenemos es un envejecimiento saludable. Le pido a nuestra maestra de ceremonias nos acompañe.